Buenas noches, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día tenemos un tema muy especial que queremos tocar con ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno. Esperamos que pues disfruten este programa, a los que nos estén viendo, a los que nos estén escuchando, y que sea de mucho provecho y de mucho crecimiento para cada uno. El tema que vamos a abordar en esta noche es la celebración del misterio cristiano, celebrar la liturgia de la iglesia. Y estamos aquí pues de nuestro grupo Amado Emanuel, y nos vamos a presentar así brevemente. Mi nombre es Gilberto Campos. Mi nombre es Rebeca Salgado. Y mi nombre es Catherine Galeas de Navarro. Bueno, bienvenidas a este programa. Bueno, quizás como todas las actividades de nuestra comunidad, vamos a empezar con una oración para poder dar inicio al tema que vamos a desarrollar. Así que, Rebe, tal vez si nos quieres apoyar con la oración. ¿Cómo no? Vaya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor, amado Dios, te quiero dar gracias porque tú has permitido y has dispuesto de todas las cosas para que estemos aquí esta noche hablando de ti, de celebrar contigo tu liturgia, mi Dios, de compartir contigo el pan celestial que tú en cada misa nos regalas. Te quiero pedir por cada una de las personas que nos escuchan, por cada una de las personas que nos están viendo, para que esta bendición los alcance a ellos también. Te quiero entregar cada una de las áreas de su vida, cada una de las cosas que ellos todos los días dejan por ti. Y te quiero pedir, mi Dios, que en este misterio de la iglesia, que en esta parte de la que vamos a hablar de la liturgia viva, tú vengas y seas el primero que les reveles el mensaje. Te agradezco, Señor, te pido que dispongas de todas las cosas y que pongas orden en cada una de las cosas que cada uno de los que estamos escuchando y haciendo el programa, tú las tomes, mi Dios. Y a ti, Mamita María, te quiero pedir que intercedas por cada uno de nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén. 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 Bien. Entremos en materia. Vamos a entrar entonces ya de lleno. Realmente estos temas los estamos tomando de nuestra base, que es el catecismo. Primero que nada, pues la palabra de Dios. Y adicional a eso, vamos a hacer quizás referencia bastante al Sacrosanctum Concilium. Así es. Que ustedes ya habían escuchado de qué se trata el Sacrosanctum Concilium. Contanos, Gil. Fíjense que esto fue en 1963, donde el Papa Pablo VI pues hizo una reunión donde estuvieron miles de obispos y estuvieron realmente representando a toda la Iglesia Católica en ese momento, y empezaron a desarrollar una serie de temas que hablaban principalmente de cómo se tiene que desarrollar la liturgia. Y fíjense que en ese momento surgió este Sacrosanctum Concilium, y llegaron a un acuerdo donde prácticamente 2.147 obispos versus 4 estuvieron de acuerdo en plasmar este documento. O sea, imagínense qué nivel que se tenía para poder llegar a un acuerdo. O sea, imagínense de pronto que a veces uno está en las reuniones de trabajo y todo, y pues para llegar a un acuerdo 10 personas es sumamente complicado. Entonces aquí es donde de verdad nos empezamos nosotros a dar cuenta de la gran bendición que es la Iglesia Católica. Amén. Y cómo el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros, porque prácticamente toda la mayoría estuvieron de acuerdo. Entonces, este tema que desarrollaron en esta reunión, pues buscaba acrecentar la participación de los feligreses dentro de la vida cristiana, entonces dentro de la liturgia. Entonces también es muy importante para nosotros porque empezaron como a abrir un poco más la forma en la que iban a empezar a trabajar la comunidad católica con los feligreses. Fíjate, Gil, que qué increíble regalo. La verdad es que el Espíritu Santo ha inspirado a tantos sacerdotes que al final pues son quienes forman la iglesia del Señor, que ahora podamos disfrutar juntos del sacramento de la Eucaristía a través de la misa. Entonces realmente es un regalo, y es súper importante que creo yo que al final todos sepamos qué significa la misa, porque nosotros pues sabemos más o menos un poquito porque estamos en liturgia, pero un montón de gente que son fieles, que aunque creen obviamente que Jesús está en el pan, no entendemos muchas cosas de cómo nació el tema de la misa y cómo desde la eternidad pues Dios pensó hasta en eso para que hoy podamos celebrar con Él en su mesa. Claro, y es como súper también bonito porque, bueno, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Y también Dios nos quiere como dejar las guías, y el mismo Jesucristo, pues, que vino a instituir la Eucaristía,
a través de sus apóstoles les fue enseñando como todo esto, y es como una gran riqueza ver plasmados en estos documentos, en nuestro catecismo, toda esa enseñanza, toda esa tradición cristiana, escrita y no escrita, ¿verdad? Desde, imagínense, siglos, pues, desde que Jesús vino a instituir la Eucaristía. Y la verdad es que es un regalo precioso, como lo decías, Rebe, porque la verdad es como realmente el Señor nos quiere invitar por medio de la liturgia a que vivamos en tierra lo que vamos a ir a vivir en el cielo, en la eternidad, ¿verdad? Amén, definitivamente. Para todos los que nos están viendo, pues realmente nos vamos a basar en el numeral 1137 al 1199. Es una gama bastante amplia de numerales, sí. Pero que está como estructurado en 4 puntos bien grandes que nos van a decir quiénes son los que celebran la liturgia, cómo se celebra la liturgia, cuándo se tiene que celebrar y finalmente dónde se celebra. Entonces vamos a empezar con la primera sección, y es quiénes son los que lo celebran. Pues en el primer numeral nos empieza a hablar mucho de cómo esto parte de la celebración también espiritual, porque no es algo que solo sucede en la tierra. Ustedes sabían eso, que cuando estamos hablando de la misa, bueno, no solo de la misa, sino que la liturgia como tal nos habla de cómo a nivel celestial pues se empieza a hacer también esa fiesta de dar gracias a Dios por todo, pues por la creación, por las bendiciones, por el plan de salvación que logró ejecutar a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es. Amén. Sí, fíjate que a mí me llamaba la atención porque es como de los primeros numerales, como tú lo decías, se habla de que es como el mismo Cristo que ofrece y que es ofrecido, o sea, da y es dado hacia nosotros. Él es el río de agua viva, Él es el que brota del trono de Dios y del Cordero. Y la verdad es como bien y súper lindo decir que realmente le estamos como desde aquí sirviendo al Señor por medio de la liturgia, y estamos participando de esta gran comunidad. O sea, no solo es Cristo, no solo somos nosotros como individuos, o sea, el sentido de todo es como la unidad con el Padre, y nosotros como iglesia, siendo la iglesia esposa de Cristo, dándonos al Padre completamente, ¿verdad? Entonces es como me llamaba mucho la atención esa parte. Y creo que sería también importante mencionar como realmente qué es la liturgia, ¿verdad? Y es como lo oímos mencionar y realmente nosotros somos un ministerio de liturgia, pero ¿cómo lo definir? Aquí está como en el catecismo, en el numeral 1136, que dice: la liturgia es acción del Cristo total, Christus totus. Dice: los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de los signos de la liturgia del cielo, donde la celebración es eternamente comunión y fiesta. Imagínense, o sea, en el cielo es una liturgia eterna, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante como tocar esos temas y interesarnos y leer, porque realmente eso es por lo que luchamos y es lo que queremos ir hacia el cielo, ¿verdad? Claro, y de hecho, pues veíamos bastante mucho en las lecturas de Apocalipsis de cómo se hablaba de esas visiones que se tenían, pues de cómo Dios sentado en su trono recibiendo toda la alabanza, toda gloria de ángeles, de todo tipo de criaturas, y a la vez no era solo tema celestial, ¿verdad? Sino que estamos hablando también de cómo empezaba a participar cada uno de nosotros desde el tierra y desde la tierra. Y a mí me gustaba mucho también que mencionaba Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Todos gritaban con fuerte voz: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Fíjate que qué impresionante, porque la verdad es que no nos detenemos a pensar muchas veces que una celebración de una misa, a veces la vemos como, bueno, es algo que tenemos que hacer los domingos, y realmente no nos ponemos a dimensionar la grandeza y la inmensidad del amor de Dios, que nos da ese pedacito de cielo en la tierra, ¿verdad? Que realmente no dimensionamos que al celebrar una misa y al estar participando en una de... En partir la mesa, en el partir el pan en la mesa, estamos celebrando juntos en el cielo una fiesta, ¿verdad? Entonces es por eso que es súper importante también ir con el corazón dispuesto a celebrar esa fiesta en la que el Señor se nos entrega otra vez como Cordero, ¿verdad? Entonces es increíble esta parte de la liturgia que nos decía Cuto, que al final es
un Cristo total, un Cristo que sea todo a nosotros y nosotros nos podemos dar todo a Él a través del sacramento de la Eucaristía. Y ahorita que mencionas eso es muy importante, realmente nosotros nos volvemos parte de toda esta celebración, no solo en la misa, sino que también en cada uno de los otros sacramentos. Y de hecho, estos son los sacramentos por medio de los cuales nosotros participamos en este plan de salvación, en esta glorificación a Dios. Y parte de lo que mencionaba también en los numerales es que es todo el cuerpo de Cristo unido a su cabeza quienes lo celebran, es decir, Cristo Jesús como cabeza, como parte de ese cordero inmolado que escuchábamos en la palabra de Dios, y así como cada uno de nosotros que estamos unidos a Él. Sí, que fíjate que esa parte de quién celebra se une en dos numerales específicos, que son los celebrantes de la liturgia celestial, que es lo que hablábamos hace un momento de todo lo que nos dice el Apocalipsis, y los celebrantes de la liturgia sacramental, que es lo que tú decías, el cuerpo de Cristo unido a la cabeza, quien celebra, ¿verdad? Entonces es importante también entender que al momento de celebrar la Eucaristía, pues nos unimos dos partes, ¿verdad? Que en este caso la liturgia sacramental de la que hablamos en el cielo, y también los celebrantes de la liturgia sacramental, que somos todos nosotros los que formamos parte de la iglesia, unidos a la cabeza que es Cristo, ¿verdad? Así es, y fíjate que en el Sacrosanctum Concilium dice: la Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma, y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. O sea, realmente es como, incluso es una obligación que tenemos, y más allá de eso, un derecho, pues, o sea, derecho de participar de esta liturgia, y que a la Madre Iglesia nos llama a todos como comunidad a participar, ¿verdad? Y bueno, también es como súper interesante ver que realmente no todos vamos a hacer lo mismo en la liturgia, ¿verdad? Cada uno tiene su función, y como por eso también nosotros, cada uno con sus dones, somos llamados a hacer algo especial dentro de la liturgia, ¿verdad? Como, por ejemplo, los escogidos y consagrados para el orden sacerdotal, también nosotros como feligreses, ¿verdad? Que somos como parte de esta celebración, pues, o sea, no sería lo mismo una misa solo con un sacerdote, porque realmente como nosotros como fieles conformamos esta comunidad, ¿verdad? Y ustedes saben que nosotros también somos sacerdotes. Ya había escuchado, sí. ¿Ya habían escuchado eso? Sí, fíjense que dentro de lo que menciona en el numeral 1141, es que toda la asamblea de Dios es para aquellas personas que ya fueron bautizadas. Es decir, el sacramento que nos inicia en esta celebración es el bautismo. Pero nos dice este numeral que es a través del Espíritu Santo donde nosotros con el bautismo quedamos consagrados como casa espiritual, es decir, como un templo espiritual y sacerdocio santo. Entonces uno a veces se queda quizás, y yo como sacerdote, qué raro, te voy a decir que yo cuando lo escuché y lo leí, me quedé como pensando y entré a investigar un poco más. Dentro de la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 4 al 5, nos dice: acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y adicional a eso, la definición de sacerdote realmente es una persona dedicada y consagrada a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios a su ser celestial. Y el sacerdocio es una consagración activa y celosa al desempeño de una profesión o ministerio elevado y noble. Esas son las definiciones como tal. Entonces, desde el momento que nosotros somos bautizados, imagínense, nos volvemos también como esos celebrantes que buscan agradar y consagrarse para Dios. Imagínense. O sea, increíble, ¿verdad? O sea, eso es como bien especial, y que, o sea, el Señor no nos quiere decir como, no, ustedes solo son feligreses. O sea, no, somos parte de esta celebración grande, ¿verdad? Así que gracias por compartir eso, y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una alabanza y pues ya volvemos. Buenas noches.
Después de esta alabanza, pues vamos a continuar con nuestro tema de la liturgia, y hoy vamos a empezar a hablar de otra parte que nos cita el catecismo, y es cómo se hace la celebración. Para esto vamos a empezar a entender que esta celebración es algo bien especial, que se compone de una serie de ritos y que cada uno de ellos pues tiene un signo y un símbolo. Pero no es lo mismo signo que símbolo, ¿verdad? Hay una diferencia. Entonces, sí. Catherine, ¿has escuchado cuál es la diferencia entre símbolo y signo? Fíjate que bien interesante, porque sí, yo estuve investigando un poquito, ¿verdad? Para que nos quedara un poquito claro cuál es la diferencia entre signo y símbolo. Ahí voy a poner un pequeño ejemplo. Si tomáramos una hoja de papel y la partimos por la mitad, cada pedazo, o sea, cada mitad sigue siendo papel, ¿verdad? Y si luego volvemos a partir el papel, ya tenemos 4 partes, cada una de esas 4 partes seguirá siendo papel, ¿verdad? Entonces eso es como, es un signo porque sigue siendo en sí mismo lo que era originalmente, ¿verdad? O sea, si al principio yo tenía una hoja de papel, luego ya tengo 4 pedacitos, pero siempre sigue siendo papel. Y un símbolo es, yo tengo una hoja de papel y en ella he dibujado un pan. Pero yo puedo ver la imagen del pan, pero no quiere decir que es un pan, ¿verdad? O sea, es... No te lo vas a comer. No me lo puedo comer. Entonces, ese es un símbolo porque está representando alguna imagen o algo, evocando a la mente la imagen de algo por medio de plasmado en un papel o en alguna superficie, ¿verdad? Por explicarlo de ese modo. Entonces, yo creo que con ese ejemplo me quedó a mí como súper claro cuál es la diferencia entre un signo y un símbolo. Y pues realmente dentro de toda la celebración sacramental está llenísima de signos y símbolos. O sea, y nosotros realmente como seres materiales y corporales estamos como necesitamos, ¿vea? De estos símbolos y de estos signos. Como seres sociales también necesitamos eso para comunicarnos con los demás, ¿verdad? Con Dios. Como es parte del lenguaje, y pues por eso mismo sucede en nuestra relación con Dios. Imagínate qué bonito eso, porque inclusive, o sea, hasta eso consideró Dios en esa comunicación tan especial con Él, pues, o sea, sabía cómo éramos nosotros desde un principio, y fue a través de estos símbolos y signos que empezamos también a comunicarnos mejor con Él, ¿no? Sí, fíjate que específicamente en el numeral 147, Dios habla al hombre, cita el numeral, Dios habla al hombre a través de la creación visible. O sea, es súper importante para nosotros percibir las cosas a través de símbolos y signos que podamos ver. O sea, por ejemplo, aquí dice la luz, la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos, hablan de Dios, simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. Es por eso que a veces, no sé si les ha pasado que cuando van a un lugar que no conocen usualmente y que ves un paisaje precioso, te imaginas de verdad la grandeza de Dios. Entonces para Él, yo me imagino a Jesús al momento de hacer la creación y de pensar en ese tipo de cosas, Él sabía que íbamos a necesitar de eso para que supiéramos que Él también nos hablaba. Entonces es lo mismo que pasa al momento de la liturgia y de los sacramentos, que tenemos la oportunidad de, a través de signos y símbolos, entender muchas de las cosas y el por qué y la razón del por qué es así en la liturgia. Entonces está llenísima, como decía Catherine, de signos y símbolos, que al final todo tiene un significado, y es un significado divino y celestial, ¿verdad? Sí, y fíjate que también ahí empezamos a ver también esa riqueza tan grande de nuestra iglesia, pues, porque aquí dejémonos de cosas, o sea, estamos hablando de una iglesia bien fundamentada, o sea, Amén. Que no es algo como surgen a veces de esas iglesias separadas nuestras, pues, que de repente, que son sectas, que están en cada esquina, que de repente pues un predicador dice una cosa y el otro interpreta otra, o sea, realmente ahí está la riqueza, porque es a pesar de que nosotros tenemos muchos signos y símbolos que vienen de antes de Jesucristo, porque eso también lo menciona el numeral 1150, y es que, por ejemplo, nosotros ya veníamos celebrando ciertas actividades que hacían los judíos. Dentro de esto, pues, la unción, la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, que es tan importante, pues, y que es algo bien ícono de nuestra comunidad. Exacto. Y más que todo, de todo esto, pues, la Pascua. O sea, la Pascua es algo que se celebraba antes de Jesucristo. Y que cuando vino ya Jesucristo, pues no es que lo dejamos de celebrar, sino que encontramos una serie de símbolos y signos nuevos, como por ejemplo
la partición del pan, la Santa Eucaristía, o sea, ese plan de salvación que se hizo. Cordero. Exacto, cada uno de esos fueron nuevos símbolos y signos que fue poniendo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y que se basan como en cosas cotidianas, pues, o sea, partir el pan es algo de nuestro día a día, y Dios en esa acción se quiso quedar, pues, el pan tan importante para nuestro cuerpo, y Él también ahí sí mismo representado, y no más allá de que Él es el pan que está ahí. Entonces, y fíjate que es bien importante porque en el numeral 151 sigue y dice que Jesús se sirve con frecuencia de signos, y lo vemos a través de todo el evangelio, cuando Él realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Da un sentido nuevo a los hechos, y se me viene a la mente esa parte en la que Jesús sanó a un ciego. Entonces Él utilizó también signos en esa parte. Entonces si leemos a lo largo del evangelio, Jesús también se sirvió de signos y símbolos para representar un poco del reino de los cielos, como lo dice en el numeral 151. Sí, y dice, Él mismo es el sentido de todos esos signos. O sea, Él es como la razón de ser de todo, y alrededor de Él gira todo esto, ¿verdad? Entonces es súper bonito. También dice, bueno, tenemos también signos sacramentales, ¿verdad? O sea, aquí dice que desde el Pentecostés el Espíritu Santo realiza la santificación a través de estos signos sacramentales de su iglesia. O sea, estos sacramentos de la iglesia no anulan, sino que más bien purifican e integran toda la riqueza de los símbolos y del cosmos y de la vida social. O sea, es como cumplen estos tipos de, o sea, toman las figuras de la antigua alianza y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. O sea, wow, ¿verdad? O sea, sí. Qué impresionante. Y fíjate que también no solo estamos hablando de esos símbolos y signos, sino que también, aparte de lo que nos habla de cómo nosotros podemos celebrar la liturgia, es a través de las palabras y las acciones. Dentro de esto, pues tiene mucha descripción de cómo, por ejemplo, en la misma misa, la liturgia de la palabra tiene una serie de signos que nos empiezan a hablar, por ejemplo, no solo del leccionario o evangeliario, de cómo, por ejemplo, se hace esa procesión de entrada, el incienso, la luz, el lugar donde se hace su anuncio, el ambón, la lectura audible de esto, la homilía. Todo esto realmente es una serie de signos que empiezan como a definir lo que viene a ser la liturgia de la palabra como tal. Y aquí les voy a contar quizás algo personal, ¿verdad? Que me pasa, por ejemplo, cuando antes de leer el evangelio hay una aclamación al evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, aleluya, aleluya, y se dice como una frase, ¿verdad? Sí. Yo soy el pan de vida, una frase sacada del evangelio. A mí realmente eso para mí es bien importante, porque es como que me ayuda a prepararme internamente al evangelio. Incluso hay alabanzas, ¿verdad?, que ayudan. Entonces la misma alabanza me ayuda como a ponerme en disposición de escuchar, y por toda esa como el rito también que se realiza alrededor de eso. Hay padres o sacerdotes que usan el incienso, que van como en el ambón, nos ponemos de pie, nos hacemos la señal de la cruz, o sea, como un montón de símbolos, de signos que hacemos que realmente nos ayudan a prepararnos. Y ahí, digamos, tanta importancia tiene el evangelio que nos ponemos de pie, ¿verdad? Y nos preparamos. Incluso a mí me enseñaba mi mami decir, o sea, no leas el evangelio de la hojita, escucharlo, mirarlo, porque me dice, o sea, Jesús mismo quien está leyendo el evangelio. Entonces una vez o ve celular o se levanta tarde o él va a leer y se distrae con pequeñas cosas, pero realmente es como una, dentro de la liturgia de la palabra, dentro de la misa, es una parte tan importante, porque ahí es donde Jesús te está hablando. Y el preámbulo al momento de recibirlo, o sea, todo, como decíamos anteriormente, todo cobra sentido, porque el Señor nos cuenta usualmente algo por medio del evangelio, de algo que Él hizo, y después se nos da en ofrenda permanente en cuerpo y su sangre, ¿ve? Entonces es como súper importante también que no lleguemos atareados a misa, ¿verdad? O sea, que no lleguemos así. Hay que llegar con tiempo suficiente como para poder escuchar el evangelio y lo que el Señor nos va a decir a través de la homilía, para preparar desde antes nuestro corazón y nuestra alma para poder recibirlo como Él desea, pues. Y fíjate que también hay otro tema bien importante de cómo es esta celebración, y es que Dios, pues realmente conociéndonos a cada uno de nosotros, también empezó a tomar en cuenta mucho como nuestra cultura, por así decirlo, al igual que la iglesia como tal. Dentro de esto, pues empezamos a hablar del tema de los cantos,
y también de las imágenes sagradas. Yo no sé si ustedes, pues creo que todos sabemos que en nuestra comunidad pues la alabanza es algo muy importante como tal, pero también es importante dentro de una misa, porque es a través de esta que nosotros podemos llegar también como a una mayor interacción y una mayor comunicación con Dios. Eso está plasmado dentro de nuestro catecismo, si saben. Fíjense que yo en un momento dado quizás uno podría pensar, puchica, pero ¿y por qué se canta en ciertas partes dentro de la misa? Por ejemplo, el santo. ¿Por qué? Porque es ese momento en el que nosotros estamos dando esa gloria a Dios. O sea, hay una serie de cantos que tienen, por ejemplo, el canto de entrada, la parte, pues, como les decía, la comunión, cada uno de estos nos ayuda como a esa interiorización con Dios. Y fíjate que así lo dice en el numeral 1156, la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. Y a mí me impresiona porque realmente Dios pensó en cada uno de los detalles que iba a tener con nosotros al momento de concelebrar el pan en su mesa. Entonces es súper importante también cada uno de estos símbolos, signos, las palabras y acciones, los cantos y la música, que al final todo tiene un sentido y un porqué, ¿verdad? Y es preparar también nuestra alma al momento de concelebrar con Él la Eucaristía. Adicional a eso, para no dejar fuera el punto que les mencionaba de las imágenes sagradas, fíjense que esto hay que hacer mucho como Zoom, porque también es algo con lo que se pelea mucho como nuestros hermanos separados. Genera mucha controversia, ¿verdad? Y fíjense que realmente, primero que nada, pues si nos ponemos a pensar, cuando nosotros hablábamos de Dios, no sabíamos cómo era Dios a nivel de forma. O sea, en un principio, imagínense tiempo hoy, porque casi que vemos muchas figuras, pero antes, cuando no habían esculturas ni nada por el estilo, era bien difícil plasmarse una idea de Dios. Pero desde el momento que su Hijo, Jesucristo, viene al mundo, desde ese momento, y conociendo su palabra de Dios, donde nos dice que nosotros hemos sido hechos a su imagen y semejanza, se empiezan a hacer una serie de figuras que empiezan también a potenciar esa comunidad católica con la que iniciaban, ¿no? Entonces, a raíz de eso que empiezan a salir estas imágenes. Pero también, fíjense que empezó en los inicios de la iglesia también a surgir una ideología también. Pues ustedes sabrán cómo hoy el tema de las ideologías está atacando mucho a la iglesia, también la atacaba en sus inicios, y empezó a salir una que era como llamada iconoclasta, y esta lo que hablaba era de que por qué nosotros adorábamos a las imágenes. Entonces empezó ahí esa separación donde decían, ¿y por qué vamos nosotros hoy a adorar una imagen? Y entonces dentro de en el concilio de Nicea II, que fue en el año 787, para que se imaginen desde cuándo, se empezó a hablar de que nosotros realmente no estamos adorando a las imágenes. O sea, adoración es únicamente a Dios como tal. Y las imágenes lo que vienen a representar es a Dios, pues, pero una representación. Exacto. Y lo que hacemos hacia ellas, al igual que hacia los santos y hacia la Virgen, es una veneración. Hay una diferencia entre adoración y veneración. Entonces, ahí es donde empezamos también nosotros a darnos cuenta que la iglesia, a través de esos concilios donde se reunían los obispos y todo, empezaban a definir realmente cuál es el deber ser y por qué nosotros venerábamos a estas imágenes. Y fíjate que creo que lo describe perfectamente bien la frase de San Juan Damasceno, que la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Entonces yo creo que lo describe perfectamente, porque ves una imagen y te inspira a querer estar con Jesús. Entonces yo creo que ahí lo define súper bien. Creo que vamos a ir ahorita a escuchar una alabanza, pero ahí vamos a seguir con el tema después. Así que déjense llevar con su corazón al escuchar esta alabanza. Ya regresamos. Hola, bienvenido de nuevo. Vamos a continuar entonces con este tema tan importante y tan interesante que estamos desarrollando, y hablamos entonces de quién va a celebrar esta liturgia, cómo se celebra, y ahora creo que vamos a contestar otra pregunta, y es ¿cuándo se celebra como tal?
Sí, fíjate que yo creo que ahí vienen bastantes dudas que todos tenemos, ¿vea? Porque el domingo, porque utilizamos este color en este tiempo litúrgico y todo eso. Entonces creo que esta es una parte en la que vamos a aclarar varias dudas que todos hemos tenido en algún momento. Exacto. Y bueno, Sifi, el catecismo habla de que realmente nosotros celebramos el Día del Señor porque viene es como una tradición apostólica, pues, o sea, porque el domingo, como decía Rebe, y todo tiene su origen en la resurrección de Cristo, que como sabemos Jesucristo resucitó en el tercer día, que fue el día domingo. Y digamos que también fuera, o sea, aparte de este gran suceso que tenemos como dentro de la iglesia, dentro de nuestra dentro del plan de salvación de Dios, pues también habla de que es a la vez el primer día de la semana, ¿verdad? O sea, se memoria el primer día de la creación y el octavo día en el que Cristo, tras su reposo, inaugura el día que hace el Señor. Entonces es como el día que no conoce ocaso, es el día que sucede el gran banquete del Señor, y por eso nosotros como cristianos damos como una gran importancia a este día, ¿verdad? De asistir en familia a la Santa Eucaristía, como obligación también, ¿verdad? Asistir a la Eucaristía todos los domingos y las fiestas de guardar. Entonces es como por excelencia el día en que celebramos una asamblea litúrgica, ¿sí? Y donde nosotros debemos de reunirnos como fieles para escuchar la palabra de Dios. Tú dijiste una palabra bien importante que creo que no hay que dejar de lado, y es que es una fiesta, es una celebración. Entonces yo creo que también hay que, desde nuestra posición quizás más del lado de liturgia, invitarles pues que cuando vayamos a misa tenemos que ir como casi que en nuestras mejores galas, pues, o sea, realmente vamos a tener un encuentro con el Señor físicamente y espiritualmente. Entonces muchas veces pues quizás con los jóvenes a veces cuesta, pues, de que de pronto llegan en short y todo, pues, pero realmente quizás ellos no logran como dimensionar qué es la misa como tal y por qué es tan importante. Así es. No, y fíjate que también es importantísimo que siempre recordemos que al final vamos a volver a revivir la pasión y la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y que a través de la Eucaristía, en donde celebramos, se vuelve a nosotros la esperanza, ¿verdad? Entonces también es como bien importante, porque cuando nos invitan a una fiesta usualmente vamos en nuestros mejores trajes, ¿verdad? Y vamos aparte animados. Entonces imagínate que una fiesta de alegría. Imagínate que Jesús celebra una fiesta con nosotros todas las veces que hay una misa, porque no solo los domingos, o sea, también es importante que tratemos de ir por lo menos una vez a la semana a celebrar con Él ese momento. Entonces hay que ir preparados para recibirlo y para celebrar con Él esta fiesta celestial, ¿verdad? Claro, y otro tema bien importante es el año litúrgico como tal. El año litúrgico realmente no empieza como nuestro año calendario el 1 de enero. Sí. Eso es algo que también vale la pena como hacer esa aclaración. El año litúrgico empieza con el Adviento. O sea, realmente nosotros tenemos una serie de etapas y celebraciones en nuestra Iglesia Católica, y se las voy a comentar como en este orden. Primero es el Adviento, que empieza 4 semanas antes al 25 de diciembre, que es el día del nacimiento del Señor Jesucristo. Luego viene la Navidad, que es donde nosotros celebramos ese nacimiento y donde es esa venida de nuestro Salvador a nuestro mundo. Luego viene la fiesta de la Epifanía, que es el 6 de enero y nos recuerda la manifestación pública de Dios a todos los hombres. Posterior a eso viene el primer tiempo ordinario, que va desde la Epifanía hasta la Cuaresma. Luego está la Cuaresma, que es donde comienza con el miércoles de ceniza y se va a prolongar durante 40 días, donde estamos nosotros acompañando al Señor Jesucristo para empezar su pasión, muerte y resurrección, que viene a ser la siguiente etapa, la Semana Santa. Posterior a eso viene Pentecostés, que es la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ahí empezamos con el segundo tiempo ordinario, después de Pentecostés, hasta la fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros celebramos prácticamente la liturgia año con año, que es como mencionábamos, o sea, es una celebración que hacemos conmemorando al Señor Jesucristo, a nuestro Dios especialmente, y cómo la vamos desarrollando por ese caminar, ¿verdad? Año con año lo vamos haciendo una y otra vez. Fíjate que es bien importante, porque también dentro de cada tiempo litúrgico hay días y fechas de precepto, ¿verdad? En este caso, pues, el 8 de diciembre, que
que también es una fecha a la que no podemos faltar, y así diferentes fechas que son importantes en el tiempo litúrgico, que también celebramos fechas importantes, creo yo, en el corazón de Dios, ¿me entiendes? Que Él las estipuló por una razón, ¿verdad? Entonces también es importante revisar cada año litúrgico qué fechas son indispensables a las que no podemos faltar. Sí, así como dice, o sea, realmente en la celebración de todo este círculo que pasa cada año de estos misterios de Cristo, o sea, la Santa Iglesia también venera con tan especial amor a nuestra Madre María, ¿verdad? Así y es, realmente claro. ella también tiene un lugar súper importante. Hay varias, como tú decías, o sea, misas de precepto que son como para dar como ese honor de ese vínculo indisoluble entre Jesús y su Madre María. Realmente ella es como tan importante en esta obra redentora de Jesucristo, ¿verdad? Y en ella se ve el fruto más excelente de esta redención y pues con mucho amor nosotros también participamos de esto. Así que es como que realmente la iglesia incluye, ¿verdad? También los demás mártires, los apóstoles. Hace poco celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Entonces es como todo eso que son como los santos que participaron, han padecido con Cristo y ya han sido glorificados con Él. Exacto. Luego de esto, creo que para ir cerrando también, el punto que nos viene quedando ahorita pendiente a desarrollar es dónde celebramos la liturgia. Y yo creo que aquí es de pronto muy importante empezar a hacer la aclaración que desde el principio que nos habla en el numeral 1179 el Catecismo Católico nos dice que lo principal y lo fundamental son los fieles. O sea, nos Todos dice nosotros. el culto en espíritu y en verdad no está ligado a un lugar exclusivo. Lo fundamental son los fieles reunidos entre sí, pues ellos son piedra y sobre esas piedras se edificará la iglesia espiritual. Todos nosotros somos realmente un templo de Dios. Obviamente que para eso pues tenemos que estar en gracia, claro, para poder ser un buen templo de Dios, ¿verdad? No de pronto un templo en ruinas. Así Lo es. importante es que estemos siempre en esa gracia y que conozcamos que para poder estar en esa iglesia como tal, en esa unión y en esa asamblea con Dios, tenemos que estar toda la feligresía juntos. Sí, y fíjate que también menciona que cuando la libertad religiosa no es impedida, pues también nosotros como cristianos construimos edificios dedicados al culto divino. Y realmente esto me llama bastante la atención, ¿verdad? Donde la libertad religiosa no es impedido. Quiere decir que en los lugares donde es impedido, hay ciertos países donde no se puede expresar abiertamente que uno es cristiano. No necesariamente por no asistir a una iglesia, a un templo en físico, no quiere decir que no estamos dentro de una comunidad o participando de la liturgia, ¿verdad? Entonces me llamó bastante esto la atención. Pero bueno, cuando sí podemos ejercer nuestra libertad cristiana, estas iglesias no son como un lugar de reunión al que uno va, ¿verdad? Sino que es como es la iglesia viva que está en ese lugar, es una morada de Dios con los hombres reconciliados y unidos con Cristo. Y es una casa de oración donde Jesús nos espera para celebrar la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Ahí se reserva la Sagrada Eucaristía, el Santo Crisma. Y pues realmente en este lugar especial de oración es donde nosotros nos adentramos a este misterio de Cristo. Exactamente, y fíjate que eso que tú mencionabas viene a complementar mucho el numeral 1179 que les mencioné yo, donde les mencionaba que la feligresía era realmente parte importante como tal de la liturgia y esa celebración. Pero de pronto a veces surge la pregunta, ¿y por qué la iglesia católica hace esas grandes iglesias, ¿verdad? Esas catedrales tan altares enormes y con altares de oro y que eso mejor désenlo a los pobres. Ajá, y que no sé qué? Yo creo que hay que partir de que Dios está presente en esos templos, o sea, realmente... Amén. Y obviamente a Dios le vamos a querer dar un templo precioso, pues, o sea, dentro de las limitaciones, porque no te quiero decir que de pronto una iglesia allá en África, porque sea más pequeña o porque no tenga tantos recursos, no va a ser tan grande o tan importante como una catedral en un país desarrollado, sino que al contrario, o sea, por eso es que al final lo importante son los feligreses. Y fíjense que comentándoles, yo me recuerdo que cuando tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar en España, a mí me daba hasta cierta tristeza
entrar a esas grandes catedrales tan bellas, tan enormes, pero tan ausentes de Dios. ¿Por qué? Porque se habían vuelto como lugares turísticos. Sí. Entonces tú entrabas y de repente empezabas a ver ahí chinos, coreanos, bueno, no sé cuál es la diferencia a nivel de rostro, pero los veía todos iguales y todos tomando fotos, video, pero nadie realmente, o eran bien pocos los que pasaban al Santísimo a hacer una oración. Y es precisamente eso, porque esa gran catedral había pasado a ser un lugar turístico como tal. Entonces ahí es donde vemos que realmente la feligresía es la que le da la fuerza. El sentido. Exactamente. Eso es lo más importante. Sí, y fíjate que también dentro de la iglesia se disponen como lugares especiales, ¿verdad? Por ejemplo, el altar es la nueva alianza, es la cruz del Señor, ¿verdad? Entonces, ese altar que vemos nosotros se tiene que tener en el centro de la iglesia, o sea, es donde se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. Y también es la mesa del Señor donde nosotros como pueblo de Dios somos invitados, ¿verdad? Entonces, qué lindo que realmente dentro de ese altar pasa la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la entrega de Cristo dentro de ese pan, o sea, su sangre es algo como dentro de, en torno al cual se celebra toda la Santa Misa. No, y creo que es importante también aquí decir, fíjate que al momento de que nosotros nos vamos a retiros de conversión, a veces sirviendo, la gente no sabe, muchos de nosotros no sabíamos antes que la mesita que está atrás, pues para nosotros representa el altar. Entonces, por eso es que tenemos tanto cuidado con las cosas de liturgia, porque ahí está, ahí ponemos el cuerpo de Cristo. Entonces también es como importante, mi hermano, que usted sepa que la mesita que está atrás en la casa de Jesús, pues tiene un significado importante para nosotros, y por eso es que le cuidamos especial. Tanto, ¿verdad? Y tenemos un rotulito, no poner nada sobre la mesa. Así es. Fíjate que mencionando también de las partes que tendría que tener una iglesia, Catherine nos hacía mención del altar, de la mesa, de cada una de esas partes que forman algo muy importante como tal dentro de la iglesia. Y por ejemplo, parte de lo que se hablaba en el catecismo es que nos empieza a hablar también del lugar donde se puede hacer el bautismo. ¿Por qué? Porque es la iniciación cristiana como tal. Entonces tiene que existir un lugar donde se pueda hacer ese bautismo para empezar, para celebrarlo. Bueno, las primeras comuniones, las confirmas. Y otro muy importante creo que también es la reconciliación con Dios. Así que tiene que tener ese espacio donde uno pueda ir a tener ese reencuentro con Él. Pues porque uno sabe que cae con el pecado, pero nosotros tenemos la gran bendición de poder contar hasta con un lugar. Y fíjate que también dice algo bien importante que me encantó, que es que el templo también debe tener un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía. Y me impresiona saber también que la iglesia, bajo la luz del Espíritu Santo, pensó hasta en ese lugar de recogimiento donde los feligreses tengamos la oportunidad de ir y acogernos mucho con el Señor y ser uno solo prácticamente, ¿me entiendes? Entonces eso también es súper importante, que todo dentro del templo también tiene un significado, ¿verdad? O sea, un significado pensado por Dios bajo la luz de su Espíritu Santo a través de los sacerdotes y de nuestra Iglesia Católica. Y ahorita que tú mencionas eso, Rebe, para ir cerrando también esta noche de programa, es bien importante que nosotros entendamos esa riqueza que tiene nuestra Iglesia Católica. O sea, todo tiene un fundamento. O sea, no es algo que algo ha sido inventado por uno. O sea, ha sido revelado por el Espíritu Santo, por Dios, como parte de ese plan de salvación. O sea, nosotros, en realidad, la liturgia viene como a permitirnos a nosotros a tener esa conexión con Dios. O sea, si no fuera por la liturgia, nosotros no tendríamos esa comunicación, porque no existiría la liturgia de la palabra, es decir, que nadie nos estuviera hablando de Dios. No existiría un lugar donde podamos encontrarnos con Él, donde podamos venerar, donde podamos adorarlo, donde podamos venerar a nuestros santos. No existiría nada de eso, no tendríamos esa comunicación. O sea, sería como un mundo bien raro, bien solo y triste. Sí, y fíjate que para cerrar, como tú mencionabas, o sea, realmente es como todo el templo tiene un significado escatológico. ¿Qué quiere decir? O sea, realmente es como que nos hace, nos viene a la memoria o nos evoca, ¿verdad? Esos como pasos que tenemos del mundo herido hacia un encuentro personal con el Señor. Y realmente nosotros en la iglesia vemos que a veces como la puerta donde entramos tiene un umbral especial, y eso quiere decir que es como pasamos del mundo herido hacia esa casa del Padre donde Él nos espera para consolarnos, para secar nuestras lágrimas. Y exacto, como tú dices, Rebe, nos acoge y realmente es la casa de todos, donde nos sentimos como acogidos. Así que
Bueno, qué gusto poder estar aquí con ustedes esta noche. Sí, súper feliz de compartir contigo y espero contigo. Espero que les haya gustado el tema también a nuestros Muchas gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros y los esperamos en nuestro próximo programa de Liturgia Viva. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Adiós.